Un hombre es bloqueado frente a su propia casa por quienes deberían proteger su vecindario. El presidente del HOA y su administradora convierten las reglas en armas, decididos a humillarlo por protocolo. Pero Marcus tenía algo que ellos no esperaban: pruebas, testigos y un equipo dispuesto a exponer la verdad. Y lo que siguió fue un giro tan poderoso que el manual del poder terminó dictando su propia caída. El sol ya estaba bajando detrás de las colinas de Maple Heights cuando Marcus Reed giró su camioneta gris hacia la curva final de su calle. Era viernes, y ese pequeño ritual, el regreso a casa después de una semana larga de trabajo en su empresa de seguridad digital, era lo que más esperaba. Había prometido a sus hijos, Noah y Kea, preparar hamburguesas en el patio y ver una película en familia. Todo parecía en calma. Las luces de los porches se encendían, el sonido de los aspersores llenaba el aire y el vecindario lucía, como siempre, impecable y ordenado. Pero al doblar hacia su entrada, la rutina se rompió. Una camioneta blanca, con el logotipo verde del HOA pintado en la puerta, estaba estacionada justo frente al portón automático de su propiedad, bloqueando completamente el acceso. El motor estaba apagado, pero los faros delanteros permanecían encendidos, proyectando una luz blanca sobre la fachada de su casa, como si alguien estuviera marcando territorio. Marcos frunció el ceño y redujo la velocidad. Por un instante pensó que se trataba de un error, quizá un trabajador de mantenimiento que había estacionado mal. Pero al ver las dos siluetas en la acera, comprendió que no era un descuido. Lo esperaban. Todd Whitman, el presidente del HOA, vestía una camisa perfectamente planchada con el logo de la asociación en el pecho. A su lado, Diane Coulter, la administradora contratada, sostenía un clipboard repleto de documentos y una cámara en modo grabación. No se movieron cuando Marcos se detuvo a unos metros. Era como si quisieran que él diera el primer paso. Marcos bajó la ventanilla. ¿Todo bien, Todd?, preguntó con voz calmada, aunque ya sentía un nudo en el estómago. Todd no respondió de inmediato. Dio un paso hacia adelante, la mano en el cinturón y habló con una autoridad ensayada. «Buenas tardes, señor Reed. Tuvimos una notificación de actividad sospechosa en esta dirección. Necesitamos verificar su identidad y confirmar que tiene autorización para ingresar». El silencio que siguió fue tan pesado como el aire húmedo del atardecer. Marcos parpadeó, sin entender. «¿Mi identidad?», repitió. «Esta es mi casa». Diane levantó la cámara. «Estamos siguiendo el protocolo, señor Reed», dijo, sin apartar el lente de él. «No se altere. Solo necesitamos corroborar algunos datos antes de permitir el acceso». El corazón de Marcos dio un salto seco. Permitir el acceso. Era su propiedad. Su nombre figuraba en las escrituras, en los registros del condado, en cada factura de impuestos que había pagado puntualmente durante 6 años. No estaba pidiendo permiso para entrar, estaba intentando llegar a su propio hogar. Desde la ventana del segundo piso, Erin, su esposa, apartó la cortina con una expresión confundida. Noah, de 8 años, estaba a su lado con el rostro pegado al cristal. Al verlos, Marcos sintió una mezcla de frustración y vergüenza que le quemó el pecho. No quería que los niños lo vieran discutir con nadie frente a la casa, mucho menos con personas que deberían velar por la convivencia. Trató de mantener la calma. «Todd, sabes perfectamente quién soy. Hemos coincidido en varias reuniones del comité. Incluso hablamos hace 2 meses sobre la renovación del parque infantil». Todd lo miró sin expresión, como si cada palabra que Marcus decía solo confirmara su sospecha. «No podemos hacer excepciones, Marcus. Las normas son iguales para todos», dijo, con una sonrisa tensa. Esa frase lo golpeó, no por lo que decía, sino por cómo la decía, con esa cortesía fría que en realidad ocultaba una desconfianza que Marcos conocía demasiado bien. No era la primera vez que alguien lo confundía con un extraño en su propio vecindario, pero nunca antes lo habían bloqueado físicamente, nunca con una cámara apuntándole como si fuera un intruso. «Voy a entrar», dijo Marcus apagando el motor y saliendo del vehículo. Diane dio un paso atrás, alzando la cámara un poco más alto, y Todd alzó la voz.
Si intenta mover su vehículo, estaremos obligados a notificar a la administración y posiblemente al Departamento de Seguridad Privada del HOA. El vecindario comenzó a asomarse por las ventanas. Una pareja del otro lado de la calle, los Jensens, observaban en silencio desde su porche. Marcos respiró hondo. Sabía que cualquier movimiento brusco sería usado en su contra, y lo último que quería era darles una excusa. «Esto es absurdo», dijo con tono firme pero controlado. Diane hojeó sus papeles con dramatismo. Número de casa fuera de especificación, cámara de seguridad no registrada y una posible alteración en la valla. Todo requiere revisión inmediata. Marcos cerró los ojos un segundo. Era una lista inventada. Todo había sido aprobado hacía meses, pero no servía de nada discutir con quien no venía a escuchar. Desde la ventana, Erin le hizo una seña preguntando en silencio si debía llamar a alguien. Él negó con la cabeza. En ese instante sintió algo extraño, la mezcla de incredulidad y tensión que se produce cuando la realidad se tuerce sin razón aparente. La casa seguía allí, el cielo seguía igual, pero la escena se había contaminado con una sospecha que no tenía sentido. Era su casa, su hogar, y sin embargo se sentía como si lo habían desplazado un paso fuera del lugar al que pertenecía. El sonido de un aspersor volvió a romper el silencio. Todd se cruzó de brazos, Diane siguió grabando. Marcos permaneció quieto, mirando su portón bloqueado, consciente de que aquel momento, aparentemente pequeño, casi trivial, era algo más grande, un mensaje no dicho, una línea invisible que acababan de dibujar frente a él. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcus Reed no sabía si ese vecindario seguía siendo su hogar, o el escenario de una prueba que apenas comenzaba. El aire se volvió más denso, casi eléctrico. Marcus podía sentir cómo la paciencia se le escurría entre los dedos mientras Todd Whitman hojeaba un cuaderno de notas con la tranquilidad de quien cree tener la autoridad absoluta sobre los demás. Su sonrisa era tan contenida que parecía calculada, una mueca que no buscaba amabilidad sino control. «Recibimos una denuncia vecinal», dijo finalmente, sin levantar la vista. «Actividad sospechosa. No te hemos visto por aquí últimamente, Marcus». La frase cayó como una piedra en el suelo entre ellos. Marcus lo miró sin comprender. «¿No te hemos visto por aquí?» Había vivido en esa misma casa durante 6 años, había pagado cada cuota del HOA, asistido a las reuniones trimestrales, presentado propuestas para mejorar la iluminación de las calles. Había sido parte del comité de seguridad durante 2 años antes de renunciar, cansado de los debates sin sentido. Y ahora lo trataban como si fuera un desconocido. Diane Coulter, con su clipboard en mano y la cámara aún grabando, intervino con tono profesional casi teatral. «Además, hemos identificado varias violaciones al reglamento». Marcus levantó una ceja. «¿Violaciones? ¿De qué estás hablando?» Diane revisó sus papeles, marcando con un bolígrafo cada punto como si leyera una lista sagrada. Cerca lateral no autorizada, cámara de seguridad instalada sin registro previo y número de casa fuera de especificación visual. Marcus respiró profundamente. Sabía que todo eso era falso. La cerca había sido aprobada por el comité en 2022. La cámara fue instalada con permiso del HOA, firmado por la misma Diane, y el número de casa lo habían cambiado hacía 4 años, siguiendo las indicaciones de un inspector contratado por ellos mismos. «Eso no tiene sentido», respondió con voz contenida. «Todo fue aprobado. Tengo los documentos». Todd levantó la mano, interrumpiéndolo con un gesto arrogante. «No estamos aquí para discutir, Marcus. Solo cumplimos con los procedimientos. Si no puedes mostrar la documentación ahora, tendremos que reportarlo como incumplimiento». El tono era de advertencia, pero el subtexto era más profundo, una forma de recordarle quién mandaba. Todd no buscaba justicia, sino sumisión. Mientras hablaba, Diane mantenía la cámara fija en él. Marcus notó que la lente lo seguía con precisión, registrando cada gesto, cada respiración. «¿Por qué estás grabando?», preguntó, mirándola directamente. «Es por transparencia», contestó ella, sin bajar la cámara. «Así nadie puede decir que hubo malentendidos». La palabra transparencia le sonó hueca.
Lo que estaba haciendo no era transparencia, era intimidación. La cámara no buscaba registrar la verdad, sino crear una narrativa donde él, el dueño de casa, apareciera como el problemático. Todd dio un paso hacia adelante. Mira, Marcus, entiendo que esto puede parecerte innecesario, pero últimamente ha habido robos. Tenemos que asegurarnos de que todo esté en orden. Algunos vecinos están nerviosos. Marcus lo miró con una mezcla de incredulidad y cansancio. ¿Y eso justifica bloquearme el paso a mi propia entrada? ¿Grabarnos frente a mis hijos? No lo tomes así, respondió Todd alzando una ceja. Si cumples las reglas, no hay problema. Esa última frase lo atravesó. Era el tipo de comentario que no se dice para informar, sino para recordar a alguien que está bajo observación. Y lo peor era el tono, no era una amenaza abierta, sino una corrección disfrazada de civismo. Diane volvió a anotar algo en su clipboard. Tendremos que revisar su propiedad en los próximos días. Hizo una pausa y añadió como si fuera un detalle menor, claro, si coopere con la administración. Cooperar, otra palabra que Marcus había aprendido a temer. En boca de esa gente, cooperar significaba obedecer sin cuestionar. Desde la acera, el ruido de un auto que pasaba rompió el silencio. Marcus se frotó la frente intentando calmarse. Podía sentir cómo el enojo subía despacio como una corriente bajo la piel. No era solo por el bloqueo, sino por la manera en que lo estaban tratando, como si su voz no contara, como si todo lo que él había hecho por ese vecindario no tuviera valor. «Esto es absurdo», repitió, esta vez sin intentar sonar calmado. «No tienen ninguna razón para impedirme entrar». Todd lo miró con una falsa sonrisa y encogió los hombros. «Si no puedes probar que perteneces, llamaremos a la grúa». El corazón de Marcus dio un vuelco. «Probar que perteneces». Esa frase lo hirió más que cualquier amenaza. En su cabeza se acumulaban las imágenes de años de convivencia, de reuniones, de fiestas del vecindario, de los niños jugando juntos. Todo eso borrado en un instante por la arrogancia de dos personas con un reglamento en la mano. Mientras Todd hablaba, Diane movía la cámara lentamente, asegurándose de grabar el rostro de Marcus desde varios ángulos. La escena tenía algo surreal, un hombre frente a su propio hogar siendo tratado como un sospechoso, mientras los supuestos guardianes de la seguridad del barrio convertían las reglas en armas. El vecindario permanecía en silencio. Algunas cortinas se movían, pero nadie salía, nadie decía nada. Esa pasividad dolía tanto como la humillación misma. Marcus entendió entonces que no se trataba solo de Todd o Diane, era todo un sistema de pequeñas jerarquías disfrazadas de normas comunitarias. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. La rabia se acumulaba en su pecho, pesada y caliente, mezclándose con una impotencia que no sabía cómo descargar. No era solo un bloqueo físico, era el recordatorio de que para algunos las reglas podían torcerse según la persona que estuviera del otro lado del portón. Todd revisó su reloj, suspiró y dijo con tono de burla contenida: «Marcus, lo mejor será que colabores. Si todo está en orden, no tendrás nada de qué preocuparte». Diane asintió sin levantar la vista de la cámara. Marcus los observó en silencio. No respondió, porque sabía que cualquier palabra suya podía ser usada como evidencia en un video editado fuera de contexto. El ruido de los aspersores volvió a llenar el aire, igual que antes, pero ya nada era igual. El portón, la camioneta, la luz blanca del atardecer, todo parecía una escena ensayada para recordarle que en Maple Heights el manual no servía para proteger a todos por igual. Servía para proteger a quienes lo sabían usar como arma. Marcus apoyó las manos sobre el volante. Sentía el temblor leve en los dedos, ese que aparece justo antes de perder el control. Respiró hondo, intentando contener la ira que le subía desde el pecho. No era la primera vez que lo verificaban, ni la primera vez que alguien del HOA lo hacía sentir como un visitante en su propio vecindario. Pero esta vez había algo distinto. Esta vez, Noah, su hijo mayor, estaba sentado en el asiento trasero, con los ojos enrojecidos y las lágrimas cayendo sobre la camiseta de la escuela. «Papá, ¿por qué no nos dejan entrar?», preguntó con la voz temblorosa.
Esa frase, tan simple, atravesó a Marcus como una herida invisible. Todo el enojo, toda la humillación se condensó en un solo pensamiento. Esto tiene que parar aquí. Abrió la puerta del conductor con calma. Afuera, el aire del anochecer se mezclaba con el zumbido distante de los insectos y el ruido de los aspersores del jardín. Todd seguía de pie hablando por teléfono. Su voz sonaba segura, como la de alguien que creía estar haciendo lo correcto. Diane, a su lado, revisaba una lista interminable en su clipboard. «Ya viene la grúa», dijo Todd sin mirarlo. «Esto se va a resolver rápido si cooperas». Marcus lo observó unos segundos sin responder. Luego, sin decir una palabra, sacó su teléfono del bolsillo. Marcó el primer número con movimientos precisos, casi mecánicos. «Oficina del sheriff del condado», respondió una voz al otro lado de la línea. «Buenas tardes», dijo Marcus con tono controlado. «Quisiera reportar una obstrucción vehicular frente a mi propiedad. Una camioneta del HOA bloquea mi acceso. Estoy en Maple Heights, número 2843. La operadora pidió detalles. Marcus explicó sin alterarse, midiendo cada palabra, consciente de que estaba dejando un registro. Cuando colgó, el corazón le latía fuerte, pero su mente estaba clara. Sabía que no bastaba con la llamada, necesitaba pruebas, documentación, hechos, no rabia, no impulsos. Por eso marcó el segundo número. «CRC, línea de coordinación», contestó una voz masculina. «Jamal, soy Marcus», dijo él, ya caminando hacia el maletero. «Tengo una situación en Maple Heights. Necesito protocolo de respuesta inmediata, cámaras activadas y reglamento del HOA de esta comunidad». «Entendido», respondió Jamal sin dudar. «En camino». El CRC, Community Response and Compliance, era su creación. Una iniciativa que había nacido de la frustración, ayudar a comunidades residenciales a resolver conflictos sin escalar a violencia ni injusticias. Marcus lo había diseñado precisamente para casos como este, aunque jamás imaginó ser él quien necesitaría ese tipo de ayuda. Mientras Todd terminaba su llamada, Marcus abrió el maletero y sacó una carpeta negra, gruesa, marcada con etiquetas. Dentro estaban los documentos que había guardado durante años, el acta de cierre de la compra de su casa, las cartas de cumplimiento del HOA y, lo más importante, copias selladas de las aprobaciones de cada mejora que había hecho en la propiedad. Cada permiso tenía firmas, fechas y sellos, ninguna duda. Los extendió sobre el capó, bajo la luz blanca de la camioneta del HOA. Diane lo observó desde la distancia, con su cámara todavía encendida. Marcus levantó un papel y lo sostuvo frente a ella. «Aquí está la aprobación de la cámara de seguridad», dijo sin levantar la voz, «firmada por ti, Diane, el 3 de marzo del año pasado». Ella parpadeó, sorprendida. Todd frunció el ceño. Marcus continuó. «Y esta es la confirmación de la cerca lateral, aprobada por el comité en julio de 2022. También firmada. Y aquí la notificación del número de casa. Cumple con el estándar de color y visibilidad que ustedes mismos aprobaron». Todd cruzó los brazos, intentando mantener la compostura. «Eso puede revisarse después. Ahora necesitamos asegurar el cumplimiento inmediato». Marcus lo miró directamente, sin apartar la vista. «No, Todd. El cumplimiento inmediato es el suyo. Está obstruyendo propiedad privada sin causa y con documentos falsos». El tono de su voz era distinto ahora, firme, medido, pero con una energía que vibraba bajo la superficie. La rabia ya no lo controlaba, era él quien la guiaba, afilándola como una herramienta. Diane levantó lentamente la cámara. Por primera vez parecía dudar. Todd, en cambio, se aferraba a su postura, aunque su voz empezaba a mostrar fisuras. «No te pongas así, Marcus. Nadie quiere problemas». Marcus recogió sus documentos y los guardó con calma en la carpeta. Luego lo miró y dijo, sin elevar el tono, con la seguridad de quien sabe que la verdad está de su lado: «Van a perder esta pelea». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el tic-tac de los aspersores y el rumor de los grillos. Todd abrió la boca para responder, pero no encontró palabras.
Diane bajó el clipboard y se apartó un paso. En ese momento, el enojo de Marcus ya no era fuego, sino acero. Había pasado del impulso a la precisión, del deseo de gritar al poder de los hechos. Y por primera vez esa noche, el control volvió a estar en sus manos. Sabía que lo que estaba por ocurrir no sería una discusión más en la acera. Sería el punto exacto donde una injusticia común se convertiría en una lección. El reloj marcaba apenas 5 minutos desde que Marcus había hecho las llamadas, pero el aire se había vuelto espeso, tenso, como si todo el vecindario contuviera la respiración. Todd seguía junto a la camioneta del HOA, ahora visiblemente incómodo, tratando de mantener una autoridad que se le escurría con cada segundo. Diane, en cambio, había guardado el clipboard bajo el brazo, aunque su cámara aún grababa, como si le costara decidir si debía continuar o fingir que nada estaba ocurriendo. Entonces se escuchó el sonido de motores acercándose, suaves pero firmes. 2 SUVs negras doblaron la esquina y se detuvieron frente al portón bloqueado. Las puertas se abrieron casi al mismo tiempo y de los vehículos descendieron 2 personas con chalecos azules donde se leía en letras blancas CRC, Community Response and Compliance. Rachel Álvarez y Jamal Pierce no eran agentes del orden, no llevaban armas ni insignias, solo cámaras corporales encendidas y tablets en las manos. Su sola presencia proyectaba calma, pero también una precisión casi quirúrgica. Saludaron cortésmente, presentaron credenciales y explicaron su función con un tono profesional que contrastaba con el ambiente crispado. Estamos aquí para documentar y facilitar el cumplimiento conforme a las normas vigentes del HOA y del condado, dijo Rachel, con voz tranquila pero firme. Todd frunció el ceño. ¿Y quién los llamó? Marcus no respondió. No lo necesitaba. Rachel y Jamal ya estaban caminando alrededor de la camioneta del HOA, tomando fotos, registrando la escena y citando los artículos correspondientes del reglamento. Según el Manual de Directrices Comunitarias, artículo 4, sección B, leyó Rachel desde su tablet, ninguna entidad administrativa podrá impedir el acceso físico a una propiedad, salvo por orden judicial o riesgo comprobado. Diane parpadeó. Rachel levantó la vista. Y en este caso no existe ninguna orden ni riesgo. Todd trató de recomponerse. Estamos ejerciendo nuestras funciones, esto es parte del protocolo. Jamal lo interrumpió sin agresividad pero con precisión quirúrgica. Entonces agradeceríamos que nos muestre la documentación de esa denuncia vecinal. El presidente del HOA vaciló. Diane, incómoda, comenzó a buscar entre sus papeles, pero antes de que pudiera decir algo, Jamal proyectó en su tablet un documento digital con sello de aprobación y firma electrónica. Aquí consta, dijo, girando la pantalla hacia todos, que la instalación de la cámara en el alero de la casa del señor Reed fue aprobada hace 16 meses. Hizo una pausa breve antes de añadir, por usted, señora Coulter. El golpe de realidad cayó con un silencio seco. Diane se quedó inmóvil, su rostro se tensó y bajó lentamente la mirada hacia el clipboard como si buscara una explicación que no existía. Todd abrió la boca para decir algo, pero Rachel ya había activado la grabación oficial del incidente, con tiempo, ubicación y nombres visibles en la pantalla. El control de la situación cambió en cuestión de segundos. Lo que minutos antes había sido un intento de imponer poder se transformó en una escena documentada de abuso de autoridad interna. Y entonces, entre los vecinos que observaban desde lejos, apareció alguien más. Liam Park, vicepresidente del HOA, caminaba con paso inseguro, vestido con una sudadera gris y el rostro pálido. Traía su teléfono en la mano y una carpeta improvisada bajo el brazo. Cuando vio las cámaras del CRC, tragó saliva y miró directamente a Marcus. «Marcus», dijo casi en un susurro, «tengo que mostrarles algo». El vecindario quedó en silencio absoluto. Todd giró hacia él, confundido, mientras Diane parecía querer desaparecer detrás de sus papeles. Liam respiró profundo, su voz temblaba, pero había tomado una decisión que llevaba días postergando. Sacó unas hojas impresas, eran correos reenviados, fragmentos de conversaciones del comité del HOA. Comenzó a leerlos en voz alta, mirando a Rachel, a Jamal y a las cámaras encendidas.
Debemos redoblar las verificaciones visuales sobre visitantes no familiares, leyó, con voz cada vez más firme. Hemos tenido casos recientes de individuos desconocidos caminando por la zona. Sería prudente mantener registro fotográfico. Hizo una pausa, y el silencio pesó más que las palabras. Añadió con un nudo en la garganta, fotos de Marcus y de un repartidor. Todd lo interrumpió con voz dura. Eso es información interna, Liam, no puedes. Pero Liam levantó la voz, quebrando su habitual timidez. Es información usada para justificar lo que estás haciendo ahora. Por primera vez, Todd perdió la compostura, dio un paso hacia Jamal, como si intentara arrebatarle la tablet, pero se detuvo en seco cuando vio cómo las cámaras corporales del CRC parpadeaban con luz roja, registrando cada movimiento. Rachel no se alteró. Señor Whitman, dijo con calma, está siendo grabado. Le sugerimos mantener distancia y esperar a que llegue la unidad de cumplimiento del condado. Sacó su teléfono, lo puso en altavoz y marcó un número oficial. Línea de cumplimiento del condado, buenas noches. Tenemos una obstrucción vehicular por parte de una entidad privada y un posible uso discriminatorio de políticas comunitarias. Solicitamos presencia inmediata. Las palabras uso discriminatorio flotaron en el aire como un eco difícil de ignorar. Diane bajó el clipboard. Todd se apartó lentamente sin saber dónde mirar. Los vecinos, que hasta entonces observaban en silencio, comenzaron a salir de sus porches. Algunos grababan con sus propios teléfonos. La tensión se transformó en una incomodidad colectiva, un despertar silencioso. Marcus no dijo nada, solo observó. Por primera vez esa noche, no era él quien debía explicar, probar o justificarse. El sospechoso era de pronto el único que tenía todo en regla, documentos, testigos, registros y la verdad de su lado. Y frente a él, el presidente del HOA y su administradora quedaban expuestos, sin su escudo de autoridad, mirando cómo el manual que usaban para dominar a otros se volvía ahora la prueba que los señalaba. La escena había girado completamente. El poder había cambiado de manos y la verdad, esa que habían intentado manipular, por fin tenía micrófono propio. La camioneta blanca del HOA se apartó lentamente del portón. Las luces delanteras se apagaron y por primera vez en toda la noche, el silencio volvió a sentirse como silencio. Marcus esperó unos segundos antes de avanzar. No lo hizo con prisa ni con triunfo. Simplemente movió su vehículo hacia adelante, abrió el portón y estacionó frente a su casa. Erin salió a la puerta con los niños que corrían hacia él con alivio en los ojos. Esa noche no hubo discursos ni explicaciones, solo un abrazo largo y la sensación de que algo, aunque pequeño, había cambiado para siempre. Una semana después, el vecindario se reunió en el salón comunitario para una asamblea extraordinaria. Las sillas estaban ocupadas hasta el fondo. Nadie había ido por curiosidad. Todos estaban allí porque algo se había quebrado en la convivencia de Maple Heights, y cada uno, de alguna manera, se sentía parte del problema. El ambiente era tenso, pero no hostil. Era el tipo de silencio expectante que antecede a una verdad necesaria. Todd Whitman, el presidente del HOA, fue el primero en hablar. Vestía igual de pulcro que siempre, pero la voz le temblaba ligeramente. Mi intención, dijo mirando al público, siempre fue proteger la comunidad. Reconozco que quizá a veces, con demasiada firmeza. Sus palabras no sonaban falsas, pero tampoco heroicas. Era la voz de alguien que empezaba a comprender el peso de sus propias decisiones. Diane Coulter habló después. Se notaba incómoda, sus manos no dejaban de mover los papeles frente a ella. Actué bajo presión, explicó. El contratista de seguridad nos exigía reportes semanales, y el comité me pedía resultados rápidos. No pretendí causar daño, pero el cumplimiento se convirtió en una meta más importante que el sentido común. El público escuchaba sin interrupciones, algunos asentían, otros cruzaban los brazos, pero nadie discutía. Había una sensación de reflexión compartida, de comunidad que por fin se miraba a sí misma. Cuando llegó el turno de Marcus, el murmullo cesó. Se levantó despacio, sin notas, sin carpetas, con una serenidad que solo da el haber atravesado la tormenta. No estoy aquí para señalar a nadie, empezó, pero sí para recordar algo básico. Yo no necesitaba ganarte, Todd.
Solo necesitaba llegar a mi casa sin tener que demostrar que pertenezco y que mis hijos lo vean. Un silencio pesado llenó la sala. No era incómodo, era necesario. Las palabras no venían cargadas de furia, sino de claridad. Marcus no hablaba desde el enojo, sino desde la herida que ya había empezado a sanar. Rachel y Jamal del CRC tomaron la palabra después. Conectaron sus tablets al proyector y mostraron en la pantalla el flujo correcto del procedimiento que el propio HOA debía seguir ante cualquier verificación de cumplimiento. En cuestión de minutos, todos comprendieron lo evidente. Todd y Diane habían violado cada paso del protocolo que decían defender. Luego habló Liam Park, el vicepresidente. Su voz temblaba, pero no evitó mirar al público. «Confirmo la autenticidad de los correos», dijo con tono firme, «y presento mi renuncia. No porque me lo pidan, sino porque debí hablar antes. Lo vi venir y no hice nada. Nadie lo interrumpió. Esa confesión fue suficiente». En ese instante, más que un gesto de culpa, su renuncia sonó a acto de reparación. El comité deliberó durante unos minutos y, con votación unánime, anunció las decisiones finales. Destitución inmediata de Todd Whitman como presidente del HOA. Terminación del contrato de Diane Coulter y revisión de todas sus multas emitidas. Auditoría externa sobre los procedimientos disciplinarios del HOA. Capacitaciones obligatorias en equidad, trato vecinal y resolución pacífica de conflictos. Y una nueva cláusula, simple y contundente. Ninguna autoridad comunitaria podrá impedir el acceso a la propiedad de un residente bajo ningún motivo sin orden judicial o riesgo comprobado. El CRC, por su parte, donó toda la documentación del caso al archivo público del vecindario. Su objetivo era claro, que cualquier persona, en cualquier calle, pudiera entender cómo actuar ante una situación similar. No hubo aplausos fuertes al final. Solo un silencio largo, lleno de alivio, seguido por unas pocas palmas sinceras. Era el tipo de cierre que no borra la herida, pero la deja limpia, con espacio para que cicatrice sin veneno. Cuando la reunión terminó, el cielo ya estaba cayendo sobre Maple Heights. Marcus caminó a su casa sin prisa. No llevaba chaleco ni carpetas, solo el cansancio sereno de quien ha hecho lo correcto. En la acera, Noah lo esperaba con una pelota en las manos. «Disculpa, papá», preguntó. Marcus sonrió. «Claro, pero esta vez en casa». Mientras lanzaban la pelota de un lado a otro, el vecindario parecía distinto. No porque las calles hubieran cambiado, sino porque por primera vez todos sabían lo que había estado mal y lo que debían cuidar. La justicia, pensó Marcus, no siempre llega como un golpe o una victoria ruidosa. A veces llega en forma de procedimiento, de verdad comprobada, de comunidad que se atreve a corregirse. Y para los que observaban desde fuera, para quienes buscan historias reales donde la tensión se convierte en reparación, el mensaje quedó grabado con claridad. A veces, la verdadera victoria no es ganar una pelea, es simplemente poder llegar a casa y que te dejen pasar.